Buenos días, mi nombre es José Luis Pacheco y esta es una presentación de robótica para la asignatura de inteligencia artificial en la Universidad de Yacambú. Y bueno, para dar comienzo vemos los contenidos que preparé aquí. Estos son los conceptos básicos como primera parte, luego los robots y sus usos como segunda parte y finalmente las partes de un robot. Y bueno, para dar inicio a la primera parte nos preguntamos qué es la robótica o qué es un robot. Y la verdad es que el Instituto de Robótica de Estados Unidos desde 1979 logra definir a un robot como un manipulador reprogramable multifuncional diseñado para mover partes materiales, herramientas o dispositivos especiales a través de la programación de diversas tareas con uso de precisión y eficacia. Y realmente el término robot lo usamos mucho, pero si nos ponemos a analizar etimológicamente qué significa la palabra, realmente proviene de un vocablo checo que es robota, y esta palabra significa sirviente o trabajador en este idioma. Y esta palabra fue acuñada o introducida por Karel Capek, un novelista checo, en su obra de 1920 de ciencia ficción llamada Los robots universales de Rossum. Y la verdad es que, bueno, podemos pensar entonces que la robótica es una rama interdisciplinaria, pues involucra la ingeniería o ciencias tipo la biología o la informática, la electrónica, las ciencias computacionales, la psicología inclusive, que se dedica al estudio, diseño, construcción, operación y uso de los robots, al igual que los sistemas informáticos para su control, el uso de sensores y el procesamiento de la información. Es decir, que un robot es más que una máquina autómata. No solo realiza lo que se le fue programado, una tarea repetitiva, sino que realizan tareas, son capaces de interactuar, y razonar y percibir su entorno, cosa que un autómata no suele hacer. Y por eso es que la inteligencia artificial entra como una de las principales ramas, la robótica. O sea, la robótica es una de las principales ramas. Y bueno, en la segunda parte nos preguntamos cómo son los robots o qué hacen. Y la verdad es que el robot más común en una industria es un robot manipulador, un robot que simula una extremidad, por ejemplo un brazo, y básicamente desempeña la misma función, pues toma un objeto y lo mueve de un sitio a otro. Y esto puede ser en una industria que procesa un robot que controla un proceso industrial o un robot que opere a una persona que realice cirugías en la parte de la medicina. Y bueno, puede haber robots con patas o robots con ruedas, robots que son vehículos autónomos, submarinos o aéreos, pero generalmente que no son tripulados, o robots que exploran otros planetas, por ejemplo los rovers de la NASA de Marte que estaban desempeñados para esa función. Y bueno, ¿qué tipo de funciones desempeñan los robots? ¿Qué otras? Bueno, generalmente desempeñan trabajos que sean peligrosos para los humanos, como la descontaminación de una planta, de una bomba de una planta nuclear, por ejemplo, o trabajos repetitivos como un proceso de soldadura en una industria, o trabajos que los humanos generalmente no quieren hacer, como la limpieza de un baño, o también trabajos que se ubican en lugares a los que el humano no puede llegar, desde una arteria o una vena con nanorobots que quedan inmersos dentro de la sangre, o desde otros planetas, como mencioné, la luna o espacios con gases contaminantes, sitios a los que el humano generalmente no llega. Y bueno, en la última parte vemos las partes, valga la redundancia, del robot, cuáles son los principales elementos. Vemos que un robot, estas extremidades que les mencioné, tienen elementos mecánicos e hidráulicos, que generalmente estos son elementos inertes, que no tienen movimiento en sí, sino que lo que los acciona o les permite tener una actuación propiamente son los músculos, que son realmente los motores. Hay muchos tipos de motores, motores DC, motores AC, motores paso a paso, motores servomotores, motores neumáticos, entre otros. Y sensores hay no solo como los sentidos que tiene el ser humano, sino que inclusive hasta más. Pues hay sensores de visión, pero también hay sensores infrarrojos, hay sensores ultrasonido, sensores de distancia, proximidad, de humedad, de presión, de nivel, de acelerómetros. Hay muchos tipos de sensores. Y un controlador que es básicamente el cerebro. En esta imagen vemos a un Arduino Nano, que básicamente es un ejemplo, pero lo que hace un robot es que él recibe la información de los sensores y él da una respuesta, es donde están contenidas todas las reglas de la inteligencia artificial que tiene programada el robot. Y este controlador generalmente tiene un hardware de almacenamiento que
es con una memoria donde se almacena esta información. Lo que permite la interacción entre los sensores y los controladores es un hardware de interfaz, y hay un hardware de computación que está contenido dentro del controlador, que básicamente computa todo lo que son los cálculos y todo eso. Y bueno, así en resumen vemos que hay muchos retos que tiene la inteligencia artificial como una disciplina que estudia como rama principal a la robótica. Esto involucra la percepción, que es la visión artificial, el habla, la comprensión del lenguaje o el procesamiento natural del lenguaje, el razonamiento, el movimiento y el aprendizaje a través de redes neuronales. Gracias.